Bueno, yo con respecto a la dimisión de Clara Serra pienso que es una muy mala noticia. Creo que es una persona que ha aportado mucho durante estos años en las instituciones públicas y creo que realmente, bueno, no contar con ella en la Asamblea de Madrid pues es un paso atrás. Es evidente que esto desemboca en cierta crisis en el espacio del que ella forma parte. Bueno, yo creo que es evidente que Podemos es un proyecto político que sigue abierto a todas las personas que quieran participar en él y desde luego creo que Clara Serra también tiene abierta la puerta en Podemos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. También hay crisis dentro del nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, porque Clara Serra ha dado el portazo y acabamos de ver a su hermana Isabel Serra, que está en Podemos, a abrirle las puertas. José Javier Esparza, muy buenas tardes. Terrible, ¿eh? ¿Quién lo diría? Es como estas familias en las que de repente una herencia provoca una explosión absoluta de afectos, en fin. Habrá que analizar, Esparza, y lo vamos a hacer enseguida, esa pulsión autodestructiva, esa tendencia histórica de la izquierda al navajeo dentro de las propias siglas. Bueno, la derecha también, ¿eh? O sea, sí, pues seguramente nos enteraremos menos, pero lo de esta gente... Joder, menos. Yo diría Ostras, que visto cómo es el Partido Popular, ¿no? Claro, no, en fin, forma parte de la vida política. Lo que pasa es que Podemos, toda esa movida se montó en torno, tan en torno a liderazgos personales, sin una estructura previa, ese tipo de estructuras que te atan, que al final una discusión personal, un encontronazo personal, un choque de ambiciones personales, digamos que prevalecen sobre... en fin, situaciones de organización interna, de control orgánico, etcétera, que en otros partidos más asentados, digamos que frenan, ¿no? Ahí no, y es lo que se ha visto, sobre todo a partir de Vista Alegre 2, ¿no? Y bueno, ha estallado, claro, estos son coletazos del caso Errejón, que a su vez es coletazo de Vista Alegre 2, que a su vez es coletazo de las grietas personales entre el núcleo inicial, el núcleo irradiador, que decía el amigo Íñigo. Cuando Errejón anunciaba a bombo y platillo, lo que era un secreto a voces, que se presentaba a las elecciones generales, conocíamos al día siguiente, a las 24 horas, que 2 diputados de Podemos por Murcia se pasaban a las filas de Errejón. Ahora, no sé si la señora Clara Serra se ha querido devolver la jugada al propio Errejón, pero también tiene desavenencias, grietas en casa y su proyecto político no ha hecho más que comenzar. Veamos ahora cuáles son los motivos que ha esgrimido Clara Serra para abandonar a Íñigo Errejón. El caso concreto de Barcelona ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender. Hace falta dejar de convertir las primarias en un trámite de cara a la galería, hace falta dejar de utilizar la militancia solo para los refrendos de decisiones ya tomadas, hace falta habilitar espacios de deliberación donde se incluya y se normalice la crítica y el disenso y hace falta dejar atrás la nociva cultura del enemigo interno consistente en estigmatizar al que tiene una voz diferente. Estas eran sus razones, desavenencias con Íñigo Errejón. Le llega a decir que estigmatiza al discrepante, más o menos lo que Íñigo le decía a Pablo Iglesias, Esparza. Ya. Todo el que debatía con Iglesias... Pero a mí lo que me gustaría saber es sobre qué discrepaba. Porque es lo que no nos ha contado. ¿Sobre ideas o sobre sillones? ¿O sobre caras? Personas? ¿O sobre qué? Es que, claro, yo lo que veo en la clase política española es una falta de fondo que me llama mucho la atención. Le chivo una cosa. Mientras estábamos escuchándola, Javi Torres me decía, y los de Vox y el PP, que han dicho que existe por machismo. Sí, bueno, no lo he entendido. Pues, yo tampoco. Bueno, pero la razón es la misma. Es decir, Clara Serra se enfada y se va. ¿Por qué? Porque estigmatizan al discrepante. Bueno, vale, bien, pero ¿sobre qué has discrepado? No lo sabemos. Vox y PP, ¿qué hacen? Una crítica tipo, machismo. Venga, hombre. Aunque fuera verdad, pero es que es ridículo. Sí. Al final es cogerte pues, el repertorio que circula por ahí de boomerang, ¿es verdad? Una de las cosas que Clara Serra le ha echado en cara al propio Errejón, algo así como, bueno, de boquilla eres feminista, te has hecho foto con asociaciones feministas, pero luego tu acción política, que todavía digo yo que no le habrá dado tiempo a arrancar, porque acaba de presentar el proyecto en el ámbito nacional, Más País, bueno, pues le acusaban de eso, una de las cosas que le echaba en cara a Clara Serra a Íñigo Errejón. Me gustaría recuperar esta foto, para mí histórica ya, Esparza, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Ramón Espinar, detrás de los cuales se puede leer
con bastante claridad el nosotras. Por esta fotito, muchas integrantes y simpatizantes de Podemos pusieron el grito en el cielo contra los tres. Dijeron que era una cosa muy machista hacerse esta foto con el logan, el lema de nosotras, que ahí tendría que haber aparecido. No, el feminismo de Podemos es un feminismo. El feminismo murió el día... ¿Ellos se lo creen, Esparza, no. el feminismo? Bueno, no estoy muy seguro. Yo, sinceramente, ya no creo que crean nada seriamente, ¿no? El feminismo murió el día que se convirtió en supremacismo. Y eso fue hace relativamente pocos años. Pero ese día perdió su sentido y su razón de ser, porque antes era una reivindicación justa, desde mi punto de vista inatacable. Cuando lo convierte ya en este paripé, en el que salen tres tíos con barba diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos, pues entonces ya nos hemos vuelto locos, ¿no? Y es eso, o sea, es una pura impostura, no tiene, en fin, ninguna historia. Respecto a la cuestión de Clara Serra, yo te digo, te lo dejo encima de la mesa y no tiraré ni un poquito más del hilo. Vale. Pero ya verás, como tarde o temprano nos enteraremos de que al final lo que había era una cuestión de tipo emocional. ¿Emocional? Sí. He escogido muy bien la palabra y... ¿Que no sentimental? He escogido muy bien la palabra y no la voy a cambiar. Vale. Bueno, pues tenemos un nuevo punto de vista para tratar de entender esta crisis interna en Más País. Vamos ahora precisamente con lo que dicen en Más Madrid, donde está militando Íñigo Errejón y donde estaba Clara Serra, que renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid. Evidentemente yo creo que no es una buena noticia que Clara haya decidido dimitir. Ya les decía en la introducción que yo habría preferido sin duda que no, porque tenemos una trayectoria compartida, porque creo que ha aportado muchas cosas positivas, pero en todo caso, por encima de eso, toca respetar su decisión. Y no podía faltar en esta fiesta el auténtico Juan Carlos Monedero. A través de las redes sociales no ha podido morderse la lengua para meter el dedo en la herida de Errejón. Dice, seguro que Podemos ha cometido errores. El primero, su juventud y la falta de construcción de partido. Pero venimos diciendo que algunas operaciones, nacidas con mentiras, solo han respondido a la ambición personal y el afán de dividir. Si el feminismo era una de sus claves, y ahí lo deja uno de los fundadores de Podemos. Un ataque, lógicamente, directo contra la persona de Íñigo Errejón. Esparza, ¿qué te parece la reflexión del profesor? Vamos a ver, estoy harto de que Juan Carlos Monedero esgrima la juventud. O sea, Monedero tiene mi edad, si yo no me equivoco. Y vamos a comprobarlo. Tú te conservas mejor, Esparza. Es lo que iba a decir. Pero, o sea, estamos él y yo como pinceles, y yo particularmente. Pero aún así, o sea, lo de la juventud, ¿qué quieres que te diga? Lo de la falta de construcción de partido, sí, es lo que hemos dicho nada más empezar. O sea, el problema de Podemos es ese. Claro. Pero esto tampoco es... O sea, Pablo Iglesias lo sabía, por eso en Vista Alegre él en lo que pone absoluto empeño es en esa especie de neoleninismo, de construcción de un partido a partir de la baraúnda de grupúsculos de ultraizquierda que en 40 años no se habían podido unir. Pero no le sale. No le sale por exceso de personalismo y por errores personales muy serios, ¿no? Vamos ahora con las reacciones y luego vamos a profundizar sobre un artículo. Yo me he acordado, porque ese artículo la verdad que me llamó poderosamente la atención cuando lo leí. Hablamos de septiembre del año 2014, uno de los, yo creo, análisis más lúcidos, y no porque el autor del mismo esté ahora mismo en la mesa sentado conmigo, sino que lo digo de verdad. Lo dije en su momento y lo digo 5 años después, porque esa radiografía sobre Podemos, el artículo titulado Podemos o la izquierda borrica, creo que vaticinaba lo que ha ocurrido 4 años después, 5 años después. Antes de eso, las reacciones de Vox y del PP hablando de machismo. Yo lo que me ha llamado la atención es que la señora Clara Serra, en un artículo en El País, dice que parece que no se ha escuchado a la manada feminista. Parece que está acusando al señor Errejón y a los líderes de cierto machismo. Parece que en estos partidos que presumen tanto de feminismo es donde precisamente más se da el machismo. Y justo Vox es el único partido que cuando viene la delegación iraní se niega a ir porque no miran a los ojos a las mujeres diputadas, y justo Vox es el partido donde en esta asamblea hay más mujeres con profesiones, en este caso STEM, y que no les hace falta ninguna cuota ni ninguna protección para desarrollarla. La reflexión de la señora Serra, en la que hablaba o criticaba el hiperliderazgo, la verticalidad, el machismo, la falta de democracia interna.
Hombre, eso es lo que tienen los partidos de extrema izquierda. Si quiere buscar otra cosa, pues que se fije en partidos como el Partido Popular, que funcionamos de otra manera. Pero vamos, partidos que beben de donde beben, de regímenes comunistas, pues evidentemente lo que tienen en sus estructuras pues es eso: hiperliderazgo, verticalidad, machismo y falta de democracia. O sea, es decir, la señora Serra se ha sorprendido de algo que muchos ya conocíamos de los propios partidos de extrema izquierda. Así que nada más. Sí. Estábamos comentando mientras escuchamos a Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular, sobre cuál es la manera más eficaz de que funcione un partido. Y yo le he dicho a Esparza pues que claro que tienen que ser verticales y tiene que haber un liderazgo claro. Se podrán criticar otras cosas de todos los partidos. Un partido, una empresa, un periódico, ¿no? Un equipo de fútbol, claro, es que es lógico, son grupos humanos, ¿no? Los seres humanos son así, la jerarquía no es ninguna maldición, forma parte de la forma humana de estar en el mundo. Y ya está, es decir, pero bueno, claro, desde la perspectiva igualitaria que se ha impuesto ahora en todas partes, derecha incluida, parece que es un pecado, pues no. Es realmente estúpido. Quieres decir, tienes una jerarquía en la que hay arriba gente que se está diciendo todo el tiempo que ser jerárquico es un pecado. Te lo dicen los de arriba. Eso es. Bueno, pues eso está muy bien. Ya. Es como si nos dicen que la izquierda no borrica, comamos carne, digas, ¿no? o que no utilicemos el coche quienes van en avión y lo utilizan 4 o 5 veces toda la semana, ¿no? Más o menos igual, porque también contaminamos. Un poco eso. Vamos ahora a ese artículo de Esparza escrito en La Gaceta, septiembre del año 2014, titulado Podemos o la izquierda borrica. Algunos extractos. Dice: Podemos no se parece tanto al viejo PC como a la aún más vetusta y atávica CNT, la cepa del anarquismo español, aquella formidable colección de utópicos carniceros que chapoteaban sangre, propia y sobre todo ajena, mientras declamaba poemas a las florecillas del campo. Podemos no es la izquierda científica, Podemos es la izquierda borrica. A Pablito Iglesias le gustaría ser el cerebro que, como un nuevo Lenin, venga a dotar a los parias de la tierra de un discurso redentor. Por desgracia para él y para todos, sus parias no quieren un discurso, sino una liberación de rencor bruto. A lo mejor conviene recordar a los líderes de Podemos cuál fue el destino de Manuel Azaña, aquel imprudente que acabó reducido al grotesco papel de una amarga marioneta. Iglesias lo sabe, claro, y por eso insiste en imponer una especie de ciberleninismo sobre esas bases borricas y cerriles que la crisis del capitalismo global le ha puesto en las manos. Todo será inútil. El temperamento posmoderno, tan individualista, tan narcisista y tan hedonista y tan volátil, se adapta mal a las exigencias disciplinarias. Por eso Podemos nunca será un partido de gobierno, pero por el camino podrá fácilmente seducir a un 20% de la población dispuesta a convertir su resentimiento vital en potencia destructiva, y su paso solo dejará cenizas. Pues ahí quedó el artículo, Esparza. Qué impresionante. Si no fuera mío, aplaudiría. O sea que vaticinaste todo lo que más o menos está ocurriendo. Bueno, sí, pero no tiene mucho mérito, ¿eh? Quiero decir, yo es que me pasé mi primera adolescencia en un barrio obrero en los años de la transición, en Aluche. Y conozco a la izquierda española muy bien porque vivía con ella, ¿no? Y al final la cuestión es que o tienes partidos que centralicen un esfuerzo y, digamos, conviertan un instinto en un sistema, una organización, bueno, o bien lo que tienes simplemente es una floración incontrolable, pues de esos instintos, de apetitos, de reivindicaciones, etcétera, ¿no? Y la izquierda española, como la derecha, ha generado permanentemente grupúsculos propiamente cátaros, es decir, convencidos de que los únicos puros son ellos, que delatan al vecino y donde a partir de 8 hay escisión. Y eso ha sido así siempre, es decir, que ¿sabes cuál fue mi primera militancia cuando tenía 13 años? Sorpréndeme, porque la de Fernando Paz me dejó totalmente sorprendido cuando me lo confesó. ¿Cuál era la de Fernando? Fernando Paz estuvo en temas anarquistas. Pues yo estuve en la joven Guardia Roja, en el año 76, 77. Claro, PT, el partido, que eran maoístas. Bueno, en fin, estas cosas de cuando eres pequeño. El asunto es que al final estos grupúsculos lo que crean es una conciencia de somos los auténticos, somos los puros. Ha pasado también con el falangismo, por ejemplo, ¿no? Y ese discurso se alimenta a sí mismo. Y la única forma de reafirmarlo es con la violencia sobre lo que te rodea y con la exclusión del que podría parecerse pero no da la talla. Bueno, todo eso ha sido la ultraizquierda decantada a lo largo de 40 años, que termina confluyendo en las famosas convergencias, que de ahí la palabra, en torno a Podemos. Y Pablo Iglesias sabe que tiene en las manos un polvorín y trata de convertirlo en una bola compacta, que es un partido.
Como el ciberleninismo famoso, que es una expresión mía, es de Antonio Elorza, viejo comunista por otra parte y maestro mío en políticas. Es decir, un leninismo que funciona sobre la base de las redes. Entonces hemos pasado de una época a otra, ya no tienes la asamblea en la Plaza Roja, lo que tienes es las redes. Y sobre las redes tú construyes la ilusión de la participación, pero tú controlas la red. Eso es el ciberleninismo. Bueno, y le funcionó más o menos bien, y le habría podido seguir funcionando si él no hubiera cometido errores personales muy graves, Pablo Iglesias, y fundamentalmente la exhibición de bienestar, la casa, después de haberlo, después de haber estado durante años, si no tiene nada de malo que uno prospere. El problema es cuando llevas 3 años, 4 años metiéndote con ellos, condenando a muerte al que prospera. Entonces es cuando, bueno, es lo que le ocurre. Resultado, ahora mismo ¿quién está apoyando a Errejón? Los núcleos de los anticapitalistas, que son trotskistas. Es lo mismo, o sea, trotskistas, por Dios. O sea, son minúsculos, como decía ayer, no me acuerdo qué contertulio, Patricia Rueda creo que era, grúpulos, ¿no? que es la fórmula fantástica de la ultraizquierda, que es esa misma izquierda que se hace incontrolable en los años de la Guerra Civil, que es la que convierte todos los intentos del PC, de la Segunda República, todos los intentos por construir un Estado, un ejército, los hace polvo, porque son incontrolables. Son incontrolables porque son esa gente. Y es un espíritu, ¿no? Esparza, ¿cuál de los errores que ha cometido Iglesias, que ha cometido algunos sin duda en los últimos años, cuál es el mayor? ¿El de la compra del famoso chalet de Galapagar o no haber hecho caso a Errejón cuando le dijo tienes que aceptar la oferta de Sánchez en diciembre de 2015 y no a ir a nuevas elecciones? No lo sé. Vamos a ver, lo que te pide, digamos, la madurez, es decir, bueno, una cosa como lo de la casa no puede haber sido, porque será lo otro es más trascendente. Sin embargo, después de lo de la casa, yo recibí montones de llamadas y tuve montones de conversaciones con gente del entorno de la izquierda, creo que lo consideraba escandaloso. Con eso otro de Errejón, nadie me dijo nada. O sea, la gente, bueno, una estrategia como cualquier otra. Lo de la casa, sin embargo, sí. Pero es lógico, vamos a ver, la izquierda española y mundial, en fin, ya no tiene más argumento que su eventual superioridad moral. No pueden hacer otra cosa. O sea, no van a cambiar el sistema de producción. No pueden. Entonces, si la superioridad moral que tú exhibes, y además a la que te aupas, la destrozas tú mismo, el problema no es que tú pierdas legitimidad, es que se la estás haciendo perder a todos los demás. Es lo que no te perdonan, claro. Interesante reflexión. José Javier, te vemos esta noche sí, señor, en El Gato al Agua, 10 menos cuarto. Ahí lo tenemos. Una breve pausa y está con nosotros David Gómez. No se lo pierdan, que tenemos muchísimo hasta las 8 que contarles. El Pozo Alimentación participa en Anuga 2019, la feria número 1 a escala mundial de alimentos para el comercio, la gastronomía y el consumo fuera del hogar, que se celebra cada 2 años en Colonia con el objetivo de posicionar su marca de productos frescos extratiernos como líder dentro de la carnicería en Europa. En concreto, los alimentos incluidos en esta marca se caracterizan por un exclusivo proceso de tenderizado que otorga a la carne más jugosidad y terneza y ya lidera el mercado español, donde es un referente en la innovación de productos. El Pozo Alimentación también exhibe en esta feria su amplia gama de soluciones destinadas a exportación con innovaciones como loncheados de jamón que no necesitan frío o la nueva imagen de la familia de Fuetec, entre otras. El stand, con más de 130 metros cuadrados, es de los más espectaculares de la feria. Cuenta con varias áreas de trabajo, expositores y una zona de cocina donde el chef murciano José Dólera elabora a diario recetas con productos de la marca. Además, se exhibe una percha con jamones consorcio y una selección de jamones ibérico. Anuga presenta las innovaciones más importantes, así como las tendencias actuales y futuras del mundo, y es un punto de encuentro para todos los encargados de adoptar decisiones de la industria alimentaria. La última edición contó con 7.405 expositores provenientes de 107 países y fue visitada por más de 16.500 visitantes. Seguimos en la redacción abierta, 6:31 de la tarde. Don David Gómez, abogado, muy bienvenido. Muy bien, buenas tardes, Javier, bien hallado. Aluvión de encuestas que tenemos encima de la mesa. Sí, este fin de semana ha sido fructífero. Ha sido intenso. Hoy hemos conocido una nueva, la del diario.es. Todas más o menos coinciden en algo, que el PSOE se mantiene. Puede subir un poco, puede bajar un poco, pero se mantendría.
que el PP sube, que Ciudadanos cae de una manera abrupta, que Vox se mantiene o sube un poquito, o cae un poquito, es decir, se mantiene más o menos donde está, y que Podemos cae, pero tampoco es que caiga demasiado. Errejón pues puede entrar con 5, con 7, con 8, con más de 10 no le dan, más de 10 no le dan porque se presenta a esas provincias donde se reparten más de 7 escaños. Escuchemos a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Ya hemos visto el cambio que ha dado Rivera, que ha dado su partido, porque del no es no a Sánchez, ahora está diciendo que facilitaría un gobierno con el Partido Socialista. Él mismo lo ha vuelto a confesar hoy, que tanto con PP como con el PSOE, vean. El primer problema que tiene hoy España es el bloqueo político y el egoísmo político. Y creo que es momento de generosidad y de poner España en marcha. Es momento de mirar hacia adelante. Porque os digo una cosa, si no nos unimos los que de manera diferente pero consensuada queremos ser compatriotas, ¿sabéis quién gana? Los que quieren dividirnos. Así que yo veo también esta crisis como una oportunidad, como hay que verla. Una oportunidad de decirle al PSOE y al PP, señores, aparquemos las diferencias, busquemos los puntos de conexión, hablemos de los 10 principales problemas de España, que son urgentes, importantes y urgentes, y pongamos esta legislatura al servicio de los españoles. Seguramente por cosas como esta, el señor Albert Rivera, David, está muy discutido dentro de sus propias filas. En la pasada campaña dijo, el principal problema de España se llama Pedro Sánchez. Sánchez y su banda, Sánchez y Torra, Sánchez y Bildu. Ahora es el bloqueo, sí, y nosotros vamos a facilitar que gobierne el PSOE. Es muy curioso, ¿no? Porque al final los votantes de Ciudadanos tienen un despiste tremendo, ¿no? Porque su líder realmente está dando bandazos, no sabe muy bien en qué escenario se encuentra. No es una frase, digamos, típica, ¿no? Desde todo el mundo decimos que Ciudadanos da bandazo. No, es que es un hecho, ¿no? Es un hecho. Ciudadanos en este momento no corrige esta tendencia. Hace unos meses decía que el problema era el señor Sánchez, además lo dijo por activa, por pasiva, lo dijo de todas las formas posibles, y en esta ocasión, pues ahora ya el problema es el bloqueo, ¿no? Ha dado un bandazo en estas últimas semanas diciendo que incluso podría incluso llegar a pactar con el PSOE o pactar una abstención. Es decir, ya está dejando un poco la puerta abierta a ese cambio de escenario, porque las encuestas les está siendo francamente malas. Es decir, el gran perdedor de esta segunda vuelta, por lo que nos han dicho todas las encuestas este fin de semana, es Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos pierde, e incluso en algunas de las encuestas le sitúan a la misma altura que Vox, con 29 escaños. Ojo, es decir, es una caída potente, ¿no? Bueno, los grandes beneficiados de las encuestas del fin de semana y de las últimas que hemos estado viendo es el Partido Popular, que recoge un número importante, ¿no? Pasa desde los 66 que tiene en este momento a los 90 y alguno que le andan dando prácticamente todas las encuestas, y otro de los restos de Ciudadanos se nos marcha al Partido Socialista. Se marcha un trocito, ¿no? Es pequeño, es como un 13% aproximadamente. Veamos ahora la reacción de Pablo Iglesias en las redes sociales a la crisis que está por venir, pero me hace mucha gracia porque una de las cosas que dice, la vamos a ver ahora, dice: los costes de la recesión los pagará la gente que trabaja y lucha por sobrevivir con dignidad, o los que en tiempos de crisis aumentan sus fortunas y sus privilegios. ¿Se estará refiriendo a él mismo? A él, que en sí. tiempos de crisis ha prosperado como poca gente en nuestro país. Añade: nosotros siempre hemos estado del mismo lado defendiendo los derechos de la gente. Eso se pone en juego el 10 de noviembre. No he visto las respuestas, hubiera sido bastante interesante leer las respuestas de los tuiteros, sobre todo de los simpatizantes de su partido, de Podemos, porque él precisamente estigmatizó, no diré criminalizó, pero estigmatizó a todo aquel que tenía una casa grande, que le había ido bien en la vida. Algún ministro en concreto. Ministros, políticos que tienen ministro, áticos, sí. Y ahora tiene él una casa, pues como Pero es muy todos curioso, esos a los que criticaba. lo que venimos viendo en el tuit es muy curioso, porque Pablo Iglesias decía que iba a conquistar el cielo, ¿no? Desde la tierra, conquistar el cielo, ¿no? A través de las bases, ¿no? Yo creo que ya está en la inopia, es decir, ya ha pasado del cielo, ya no sabemos. Es decir, esto es fruto un poco de la desesperación, es decir, ha desconectado total y absolutamente de su electorado, es decir, y bueno, intentar reconducirlo. Esto son palabras huecas, es decir, él en este momento no lo tiene claro. Es decir, ¿por qué? Porque él no puede vender aquello que él no se aplica. Entonces, bueno, está diciendo, habla de ricos, millonarios, de cambios, etcétera, etcétera, cuando él
todos tenemos en nuestra mente pues el caso Plom famoso, donde ellos viven, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a prosperar, pero por lo menos que no nos venda la moto de que bueno, que él es poco menos que alguien que no iba a salir nunca de Vallecas, y curiosamente en cuanto tuvo oportunidad de salir de Vallecas salió corriendo, ¿no? Entonces, bueno, lo malo de salir corriendo del sitio donde uno vive es que desconecta absolutamente de su realidad, y esto es lo que le está pasando al señor Iglesias. Que tenga cuidado porque Íñigo Errejón le está ganando por la mano, entonces muy probablemente el voto en toda España va a ser discutido entre Más País y Unidas Podemos en sus votantes, pero aquí en Madrid concretamente pues va a sufrir un palo importante, es decir, se puede quedar en la mitad de esos escaños porque la otra mitad los va a ganar Más País. Entonces, bueno, yo creo que Más País es el hijo pequeño de Unidas Podemos que se está haciendo grande. De la misma forma que Unidas Podemos era el hijo pequeño de Izquierda Unida y al final acabó con Izquierda Unida, ¿no? Entonces, en este momento que tenga cuidado, ¿no? Porque ha desconectado totalmente de la calle. Yo ayer escuchaba a su señora, que también es una profesional de la política y vive de esto, hablar en una entrevista y me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque siguen defendiendo lo indefendible cuando todo el mundo sabe que el nivel de vida que ellos tienen en este momento no rima con su discurso. Veamos la encuesta del diario.es, publicada en el día de hoy. Hemos dicho que hay una tendencia generalizada, pero aquí hay algunos matices, en esta en concreto. Ayer les mostramos la del Mundo, la del Español y otras dos. En esta dice que el PSOE baja ligeramente de 123 a 118, que el Partido Popular va a experimentar una subida tremenda de 66 a 99. Son 33 escaños. Ciudadanos, caída importante, 20 escaños perdería Rivera, de 57 a 37. Iglesias apenas cae, de 42 a 37 son 5. Y Vox, de 24 a 13, pues se dejaría 11 diputados en la Cámara Baja. Errejón entraría con 9. El resto de encuestas que veíamos en el día de ayer, David, bueno, a Vox, por ejemplo, le daban incluso hasta 30, alguna, la del Español, y todas estaban en esa horquilla, entre 24 y 28. Ciudadanos recoge también lo que está publicando el diario, incluso con menos, no solamente 37, algunos hablan de empate a 28 con Vox, sí. Y a 24. A mí me parece curioso porque yo creo que Vox no va a caer tanto como las encuestas vaticinan, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da, y sobre todo porque si estamos viendo lo que es la franja de todas las encuestas que se han ido dando el fin de semana, los que hayan podido hacer un poco una media de lo que ha salido en todas las encuestas, Vox está en torno a los 20-29, se mueve en esa horquilla, ¿no? Es decir, no bajará mucho más. Entonces, yo creo que se va a mantener, incluso hay alguna encuesta que le da unas décimas por encima de lo que en este momento tiene, con lo cual yo creo que Vox ahí no tiene pérdida de votos, ¿no? Lo que está claro, meridianamente claro, es que Ciudadanos sí que tiene una pérdida muy importante. No creo que sea tanto un empate técnico con otra formación, pero sí que es cierto que bueno, pues que tiene un descalabro importante, ¿no? Yo creo que es un descalabro fruto de que su líder no hizo bien los deberes, es decir, no explicó bien lo que tenía que haber explicado, ese no a Sánchez permanente o esa no abstención. Yo creo que los votantes de Ciudadanos hubieran entendido perfectamente que se hubiera abstenido, yo humildemente lo opino, no lo hizo y eso le va a pasar factura, porque muchos de los votantes de Ciudadanos van a volver al Partido Popular y van a volver al Partido Socialista. Ojo, también va a haber muchos que se abstendrán, que no votarán en estas elecciones. Pasamos a Cataluña, David, porque previsiblemente mañana podríamos conocer la sentencia contra los golpistas del 1 de octubre. Por cierto, que la justicia no ha atendido la petición de Oriol Junqueras, el que era el número 2 vicepresidente de la Generalidad de Cataluña. El Supremo ha rechazado su petición de aplazar la sentencia. Menos mal que no han atendido el requerimiento del que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña. Hoy reacciones desde el propio gobierno catalán. Meritxell Budó ya avisa que habrá respuesta. Bueno, el gobierno desde ya hace tiempo que venimos explicando que no
compartimos, otra sentencia que no sea la de la absolución, que cualquier sentencia que no sea la de la absolución será injusta porque no existen los delitos por los que se acusa a los presos y a las presas políticas, ¿no? Y en este sentido, pues habrá, obviamente, y en su momento se explicará, una respuesta institucional también por parte del Govern a la reacción, como reacción a estas sentencias. Veamos ahora lo que dicen desde las filas de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha mantenido todo este tiempo un perfil bajo, tratando de llegar a un acuerdo con Sánchez, con el Partido Socialista, para formar gobierno, esperar a la sentencia para pedirle a Sánchez, por favor, queremos el indulto de los golpistas. Veamos a Marta Vilalta. Todas las respuestas a la sentencia serán de forma pacífica, de forma democrática, de forma cívica, apelando a la política, que es aquello que nos han negado hasta ahora, apelando al diálogo y a la negociación, que es aquello que nos han negado hasta ahora, y apelando a una solución democrática para poder resolver la situación que vivimos ahora en Cataluña. Esta respuesta pasa por poder denunciar lo que probablemente será una sentencia condenatoria, una sentencia totalmente injusta, injustificada, injustificable. Y por lo tanto, como lo hemos hecho hasta ahora siempre, porque el movimiento independentista siempre lo ha hecho así, a través de manifestaciones masivas, pero cívicas, pacíficas, familiares, incluso festivas. Era Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana. Que nadie se despiste porque de fondo veíamos... ¿Qué veíamos, David? Bildu. El cartel de Bildu. Bildu. Son amigos, ¿no? Otegui ha sido recibido... primos hermanos, vamos, más que amigos. Ha sido recibido en Cataluña Otegui como... no sé si decir una estrella de rock. Pues como... prácticamente haciéndose selfies, la gente paseando durante todo el proceso le pedían fotos. Sí, es muy curioso, pero al final, bueno, pues desgraciadamente este tipo de personajes se juntan. A mí me parece tremendo lo que acabamos de escuchar, es decir, que un dirigente político empiece a calentar la calle contra una sentencia judicial que de momento no ha salido, pero que saldrá. Y dice, nos manifestaremos con todo respeto. No, mire usted, es que usted no se tiene que manifestar de ningún modo, al menos usted, y usted no debe de incitar a los ciudadanos a hacerlo, porque usted es un cargo público, es decir, no puede calentar la calle. Eso se llama rebelión, así como suena. Entonces, claro, estaríamos todos los días en la calle contra las sentencias judiciales. Entonces, el sistema judicial español es absolutamente independiente para poder dictar aquellas sentencias que correspondan y que se ajusten a derecho, y los políticos lo único que tienen que hacer es acatar esa situación. Ahora, una cosa es comentar la sentencia, todo el mundo tiene derecho a comentarla y a tener su propia opinión, faltaría más, y otra cosa bien distinta es lo que acabamos de ver aquí, que es incitar a que salgan o que se movilicen. Es decir, incluso desde un atril, desde la Generalidad catalana, estamos viendo cómo la portavoz en este caso, del gobierno incita a ir en contra de esta sentencia, incita a salir, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Esto yo creo que en otro país del mundo no ocurriría, ¿no? Es decir, al menos con esta tibieza, porque un político no puede calentar la calle, no puede ir contra una sentencia judicial. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es decir, desgraciadamente el independentismo tiene la fea costumbre de que cuando no le gusta una sentencia saca sus fuerzas a la calle, ¿no? Es su forma de coaccionar, porque es una forma de coaccionar al Estado de Derecho. Apreteo, decía el propio Exacto. Torra. Eso es una forma de coaccionar y de apretar. Iremos viendo también las investigaciones, los avances en esa investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en la presunta relación de Quim Torra, presidente catalán, con los terroristas de los CDR. Hay 7 en prisión, fueron 9 detenidos. 7 están en prisión, tienen explosivos y planeaban atentar contra un cuartel de la Guardia Civil y contra el Parlamento. Uno de los detenidos ha confesado que Torra conocía los planes, que tenían vínculos con Quim Torra. Sí, y a mí no me parece descabellado, don Javier, porque bueno, es un movimiento que es muy cerrado, es muy endogámico, con lo cual tienen conexiones y las deben de tener. Si no es de una manera, será de otra. Si no es con Torra directamente, puede ser a través de un tercero. Pero al final a mí no me parece descabellado. A mí lo que me preocupa es que desde las instituciones públicas se esté diciendo que poco menos que esto es un montaje del Estado de Derecho para, digamos, de alguna manera tener una conexión del terrorismo con el independentismo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Cuando la Guardia Civil ha hecho una investigación, seguramente que es FETEN, que es una investigación perfecta,
y tenemos lo que tenemos, es decir, han descubierto unos señores que tienen material explosivo para atentar en cualquier momento, con independencia de que ellos hayan dicho en algún momento de la declaración, no, mire, es que solo era pues, por calentar la calle, por si hay movilizaciones, bueno, pues una pequeña explosión. No, mire usted, no. O sea, esto es terrorismo. Entonces, estamos ante la evolución de los ismos, yo siempre lo explico de esta forma, estamos con el regionalismo, estamos con el nacionalismo, después se convierte en independentismo y termina en terrorismo. Entonces, esto ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido en el País Vasco, ¿no? Esa evolución ha sido así. Y lo estamos viendo en Cataluña, es decir, esta era la fase que faltaba. Es decir, que apareciesen 4 locos, 4 lunáticos que defendiesen de esta manera y que estuvieran dispuestos a atentar, a matar o a asesinar por el independentismo. Esto ya sería la gota que colmaría el vaso. Alfred Vox, anunciando el nombramiento de nuevos delegados que se van a marchar a Argentina, a México, a Túnez, lo que se conocen como embajaditas catalanas. El golpe sigue adelante. Tenemos a Puigdemont huido, pero el señor Torra, que es el presidente de la Generalitat, sigue dominando la educación, sigue controlando a su antojo TV3, ese instrumento formidable de propaganda para seguir manipulando a los catalanes, diciendo que España les roba. En definitiva, seguir adelante con el relato y el discurso nacionalista. Bueno, pues me gustaría que alguien del gobierno dijese algo, porque están nombrando a delegados que van a enviar a otros países. Es decir, que la Generalidad de Cataluña de facto está actuando como si fuera un Estado independiente, un Estado propio. Vamos a verlo. Pueden impugnar delegaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores español puede impugnar delegaciones incluso que todavía no están en marcha, o delegados que todavía no están ahí, o impugnar planes estratégicos que todavía no se han aplicado. Pero puede pretender hacerlo, pero aquí nadie nos impugnará el futuro. Aquí el futuro depende, no de quién lo impugne, depende del pueblo de Cataluña, que elige sus representantes con un mandato claro. Entonces nosotros ese mandato lo tenemos, lo reconocemos y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Consejero de Acción Exterior, ya bueno, el nombre lo dice todo. Partiendo de la base de que no deberían de tener ningún tipo de delegación en el exterior, es que, bueno, estamos muy mal acostumbrados, desgraciadamente, cambiando un poquito de tercio, todas las comunidades autónomas tienen alguna delegación en el exterior tipo, digamos, casas regionales, ¿no? No son oficiales, son de grupos de personas que están allí y que están en el exterior. Por ejemplo, Castilla y León pues tiene una en Cuba, por ejemplo, no oficialmente, es decir, no la Junta de Castilla y León, es el grupo de gente que vive en estos sitios, ¿no? De la misma forma que ocurre aquí en Madrid, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de delegaciones oficiales de la Generalitat catalana, ¿de acuerdo? Entonces, esto se corta de una forma muy fácil y práctica, es decir, cortándoles el grifo. O sea, ¿por qué tiene que haber un delegado exterior de una comunidad autónoma de forma oficial? Otra cosa distinta es que usted tenga la Casa Regional de Cataluña en Bruselas. Oiga, lo que le dé la gana, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque allí se juntan una serie de señores que son catalanes, que viven en Bruselas y que participan de una serie de actividades culturales, y la Generalitat los puede ayudar. ¿Por qué no? Como lo hace Castilla y León con sus casas regionales exteriores, o como lo puede hacer Madrid, o lo hace Galicia, que también tiene algunas por ahí en el exterior. Pero no una delegación diplomática, porque aquí lo que estamos viendo es decir, no, mire, lo llaman delegado, pero podrían llamarlo embajador, perfectamente, porque es lo que es. Es decir, y claro, el gobierno central lo que tiene que hacer es atajar esta situación. Lo que no puede ser es que estemos despegando, desgraciadamente, en un momento de recesión, en un momento en el que posiblemente nos tendremos que estar ajustando el cinto todos, y estos señores están dando bandazos y gastando dinero en mandar delegados al exterior. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Porque hasta donde todos sabemos, y seguramente nuestros televidentes también lo sepan, las delegaciones exteriores y las relaciones exteriores de un Estado las lleva, en este caso, el gobierno central. Es decir, España está muy bien representada por toda la red diplomática, tanto de embajadas como de consulados, como de oficinas consulares, con lo cual no es necesario. Jon Bienzobas, me supongo, David, que sabrás quién es Jon Bienzobas, terrorista de la banda ETA. Ayer conocíamos la noticia que este señor lideraba una exposición de arte. Ahí lo están viendo. Desde la ventana de mi celda se titula la exposición del señor Jon Bienzobas. Ahora el gobierno vasco
saben ustedes que está presidido por el PNV, pide la cancelación de esta exposición y veremos a ver qué es lo que va a ocurrir finalmente. Veamos en el siguiente gráfico el currículum del señor Jon Bienzobas, 49 años, condenado por los distintos delitos: asesinato de Rafael San Sebastián en Flechoso en el año 90, en el año 94, 11 heridos graves por coche bomba, en el 96, asesinato de Francisco Tomás y Valiente, y en el 99, robo de 8 toneladas de dinamita. Bueno, el currículum propio de alguien que ha estado militando en la banda terrorista ETA. Hoy el Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado que efectivamente han pedido la suspensión de esta posición. El Gobierno vasco pide al Ayuntamiento de Galdácano que sea sensible con las víctimas y que atienda su reclamación. Lo que se opone en este caso claramente a la exposición de la obra artística de un preso de ETA que ha sido condenado, entre otras cosas, por asesinato en un espacio público y con la cobertura de una institución pública, no es un imperativo legal porque no se trata de una actividad que esté prohibida por la ley, sino es un imperativo ético y humano. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no, David? Sí, yo le firmaría todas las palabras al señor portavoz. La verdad que lo ha explicado bastante bien. A mí lo que me llama poderosamente la atención de esta situación es que sea precisamente un espacio público. Es decir, el ayuntamiento se preste a hacer esto, ¿no? Pero vamos, suscribo punto por punto lo que dice el portavoz del PNV, porque no tiene ningún tipo de sentido el tener una exposición, y menos de un angelito como el que acabamos de ver, ¿no? Jorge Fernández Díaz fue el ministro del Interior durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. Ha confesado hace unos días que Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta de ese mismo ejecutivo, le llamó una vez y le dijo: Jorge, no utilices el teléfono porque los Mossos te están escuchando. Vamos a verlo. A ver si podemos ver el vídeo de Fernández Díaz. No lo tenemos todavía. Bueno, pues este caso... Pero lo podemos comentar. Lo podemos comentar, sí, igualmente, y luego lo tendremos enseguida. Sin problema, porque, bueno... De momento podemos hacer el análisis de, bueno, si el propio Ministerio del Interior... Lo dice. Si el propio Gobierno de España es espiado por los Mossos, por la Policía Autonómica de una comunidad, en este caso la catalana. ¿Qué otras cosas no habrán pasado durante las negociaciones de Soraya con Junqueras, don Javier, durante todo el proceso? Exacto, aquí el problema de base es que se le ha dado a los Mossos esta herramienta. El problema concreto no solo es eso, sino que además los Mossos están politizados, es decir, no tienen una estructura como puede tener la Policía Nacional, la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo autonómico, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa, que llegan incluso a escuchar a un ministro. Ahora, se lo dice Jorge Fernández Díaz, que se lo contó la vicepresidenta del Gobierno, no parece descabellado, no creo que se lo invente, ¿no? Ya tiene una edad como para no inventarse cosas, me imagino que algo de verdad llevará, ¿no? Vamos ahora con la estrategia que van a seguir los distintos partidos de cara al próximo 10 de noviembre. Hemos visto antes a Albert Rivera hablar de que el primer problema de España es el bloqueo político, es decir, que no se pueda formar gobierno, cuando hace unas semanas estaba diciendo que Sánchez es el verdadero problema de todos los españoles, Sánchez y sus socios separatistas catalanes, sus separatistas vascos, etcétera. En este gráfico hemos querido ver cómo llegan los 5 grandes partidos a esa cita con las urnas del próximo 10 de noviembre. Partido Socialista Obrero Español. En la pasada campaña dijo que Podemos era su socio preferente y ahora está hablando de aplicar el 155 Cataluña y utilizando el lema de Ahora España. ¿Qué hay del PP? Utilizó Aznar, Pablo Casado, en la pasada campaña y dijo que jamás iría con Sánchez. Bueno, ahora estamos diciendo, lo está diciendo el señor Casado en el diario El Mundo el pasado domingo, que igual habría que desbloquear la situación con el PSOE, y a quien va a utilizar como reclamo electoral es Rajoy. Ciudadanos, no a Sánchez, pero ahora sí. Podemos esperaba que Sánchez le abriese las puertas del gobierno y ahora lo que se encuentra es que Sánchez confía más en Errejón. Y por último, Vox, por España y España siempre. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta David Gómez va a seguir con nosotros. No se vayan.
7 en punto de la tarde, seguimos en la redacción abierta con David Gómez, abogado. El gráfico que acabamos de ver, David, cómo llegan los partidos. Hemos visto que prácticamente el único que no cambia es Vox, porque Podemos, realmente su estrategia no cambia, pero sí los elementos externos, que Sánchez ya no le quiere, básicamente, sí, a Iglesias, y ahora el que quiere es a Errejón. El PP, bueno, pues que estaría dispuesto a facilitar un gobierno del PSOE para evitar unas terceras elecciones, y que Casado ya no confía en Aznar, sino en Mariano Rajoy. ¿Qué destacarías de estos movimientos que estamos viendo? Bueno, yo destacaría, vamos a empezar por el PSOE, ¿no? Yo destacaría cómo Pedro Sánchez prefiere a Errejón, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son dos gallos insoportables, es decir, entre ellos no se soportan, con lo cual piensa Pedro Sánchez que se va a meter en el bolsillo más fácilmente a Errejón. Veremos a ver qué es lo que ocurre después. Veremos a ver porque, bueno, aunque Errejón tenga más predisposición a hablar con Sánchez, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y luego, por otro lado, Vox se mantiene en esa misma línea, con lo cual nada que objetar, y el Partido Popular, bueno, pues hemos visto cómo empieza un poco a cambiar, ¿no? Es decir, a pedir esa abstención o a pedir un poco la situación, que la situación cambie, ¿no? Ciudadanos, bueno, pues Ciudadanos es que, como no se sabe si va o viene, pues es muy complicado, porque de momento sabemos que su preferencia va a ser, de alguna forma, el abstenerse o el intentar formar gobierno con Sánchez, quizá no apoyándolo, pero sí de esa forma de la abstención, ¿no? Y entonces, bueno, pero esto puede cambiar, es decir, en el momento que tengamos los resultados de las elecciones, a lo mejor Ciudadanos de repente vuelve a decirle que no a Sánchez, porque claro, estamos en una situación en la que no sabemos si vienen o si van, ¿no? Lo van a pagar en las elecciones, ¿no? Y bueno, pues ahora apareció en escena Mariano Rajoy con un tono más suave, menos, digamos, guerrero o menos duro del que pudiera tener José María Aznar en las pasadas elecciones. Y bueno, pues parece en un tono más conciliador. Lo hemos visto hace poco debatiendo con el expresidente del gobierno también, Felipe González, y ya, bueno, pues ya Mariano ya venía diciendo un poco la estrategia que él le gustaría seguir, ¿no? Es decir, bueno, pues pactar o intentar pactar, ¿no? Yo personalmente creo que deben de pactar por el bien de este país. Es decir, si no tienen ningún tipo de mayoría absoluta o no consiguen los números, no les dan, deberían de pactar, porque desgraciadamente los partidos, sobre todo los partidos que venían a cambiar algo, sí que han cambiado el sistema electoral, y entonces la forma de hacer política ha cambiado radicalmente, y estamos poco acostumbrados a pactar o a tender la mano, ¿no? Yo creo que ese escenario es el que estamos viendo en la actualidad y que debemos de valorar, ¿no? Vamos a ver la encuesta del Mundo, veamos hoy antes la del diario.es, que ha sido publicada en el día de hoy. Estas son de ayer. La situación, bueno, va a variar muy poco, exceptuando el Partido Popular, que sí que va a subir prácticamente entre 90 y 100, ¿no? Todas las encuestas están en esa horquilla. Sí. El PSOE si sube muy poco y si baja muy poco. Correcto, es decir, yo creo que se van a mantener, o sea, los resultados van a ser más o menos similares a los de las elecciones pasadas. Escaño arriba, escaño abajo. Sí que es verdad que el gran beneficiado para mí y para las encuestas parece que también es el Partido Popular, ¿no? Porque retoma, digamos, su posición dominante en el centro derecha y sobre todo consolida, ¿no?, el liderazgo de Pablo Casado, que bueno, pues estos resultados no deja de echarle un capote dentro del partido y dentro de la situación que mantenía, ¿no? Es verdad que el Partido Popular va a ganar en su vida bueno, pues por el descalabro de Ciudadanos, como estamos viendo ahí, y Podemos es muy curioso porque Podemos bueno, pues va a bajar, ¿no? Va a bajar bastante y va a dividir ese voto entre Más País y Unidas Podemos, ¿no? Vamos a ver, va a ser la gran, digamos, la gran novedad, es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con Más País, entonces va a depender un poco de lo que le ocurra a Más País, lo que le vaya a pasar a Podemos, ¿no? A ver en qué escenario se quedan. La verdad que tiene un poco de morbo, a mí me gustaría verlos a los dos en el hemiciclo cuando entren y tengan que hablar, ¿no? Es decir, porque han pasado tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón del amor al odio en décimas de segundo, parece una canción de Pimpinela, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, al margen de ese morbo, yo creo que poco más se va a mover en el hemiciclo va a quedar más o menos como le teníamos hasta ahora, con la irrupción de Más Madrid. Vamos a ver la de GAT3 para el diario ABC.
encuesta sobre la intención de voto. Esta es un histórico que nos muestra la evolución de los partidos desde el pasado 28 de abril, día en el que se celebraron elecciones generales. El PSOE, pues 123 escaños fue lo que cosechó en esos comicios, se quedarían 122. El PP sube de 66 a 93, Ciudadanos cae de 57 a 29, portazo considerable el que se daría a Albert Rivera, si este sondeo tiene razón. Podemos de 42 a 33 y Vox de 24 a 29, subiría 5. Errejón irrumpiría en el Congreso de los Diputados con 7 escaños. Lo que le daría grupo propio, empezando por el último. Sí, a partir de 5 de grupo propio. Le daría grupo propio y el resto... Fíjate, en esta encuesta yo no creo que el Partido Socialista baje, aunque sea un escaño, ¿no? Estamos viendo su evolución desde el 28 al 7 de octubre, que baja un escaño, de los 123 a los 122. Yo creo que subirá. Subirá al menos, eso apunta, ¿no? Pero, en fin, habrá que verlo. Y luego el Partido Popular, es cierto que aquí se mantiene. Yo creo que todas las encuestas que vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo el Partido Popular se mantiene en esa línea ascendente, ¿no? Y por otro lado, está claro, es que decir, ¿no? 29 escaños para el señor Rivera es una auténtica debacle, para mí lo sería. Hace un año y medio, Rivera en las encuestas, en intención de voto, estaba el primero, en plena crisis del Partido Popular, con el caso Gürtel, la corrupción, y luego se barruntó y se ejecutó esa moción de censura liderada por Pedro Sánchez con todos los separatistas, pero en ese momento las encuestas decían que si Rajoy, que podría haber evitado aquello, convocando elecciones, Rivera hubiera obtenido un resultado magnífico. Es muy curioso porque en aquel momento había miedo en el Partido Popular de que el Ciudadanos le pasara por encima, ¿no? Precisamente por eso Rajoy no lo convocó. Exacto. Pensó más en clave electoralista que, efectivamente, que entregarle poder a Sánchez. Pero lo que estamos viendo es que Ciudadanos de repente pues se hunde, ¿no? Se hunde porque... A ver, yo siempre analizo esto desde un punto de vista, digamos, interior de los partidos, ¿no? Los partidos políticos, digamos, estamos acostumbrados a que tengan, digamos, unas raíces sólidas, ¿no? El Partido Socialista tiene unas raíces sólidas y tiene unas raíces nacionales importantes, también tiene un ideario muy conocido por todos, el Partido Popular exactamente lo mismo. Unidas Podemos no tiene unas raíces sólidas, pero sí tiene un ideario firme, con lo cual tiene un nicho de votantes muy concreto. Vamos a meter aquí también a los demás países, ¿no? Y por otro lado tenemos Vox, que también tiene un ideario muy importante, muy serio, y tiene un ideario muy lineal, ¿no? Es decir, eso al votante le gusta. Es decir, al votante le gusta tener las ideas claras, porque sabe que si vota a Vox, sabe lo que está votando, no hay medias tintas. Sin embargo, en Ciudadanos esto no pasa. Eso no pasa, es una mezcolanza de derechas, de izquierdas, de centro, de gente que no sabe por qué está ahí. De hecho, lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Cómo ha ocurrido que han ido en desbandada, ¿no? Se han ido yendo unos, otros, y ahí prácticamente no queda casi nadie desde los inicios. Veamos la última encuesta, la de El Español, publicada también en el día de ayer, sobre la intención de voto en las próximas elecciones generales. PSOE, pues subiría un escaño. PP, lo estamos viendo, subiría 29, de 66 a 95. Ciudadanos caería de 57 a 30, es decir, 27 diputados se dejaría Rivera. Podemos caería de 42 a 31, perdería 11. Y Vox subiría de 24 a 30. Errejón entraría con 5, formaría grupo propio. Si te parece, vamos a analizar esto en clave provincial, ¿no? Porque al fin y al cabo las circunscripciones electorales en nuestro país son provinciales, ¿no? ¿Por qué ocurre esto del Partido Popular? Esa subida tan elevada. Porque efectivamente Pablo Casado tiene razón cuando quería hacer una coalición nacional para recoger esos votos que en las provincias se desperdigan, ¿no? Es decir, provincias como Segovia, como Valladolid, como Ávila, ¿no? Donde el Partido Popular ha perdido muchos escaños y lo ha ganado Ciudadanos. Probablemente ahora recupere muchos de esos escaños que han quedado, digamos, a la deriva en Ciudadanos, porque el votante de la provincia va a decir, bueno, hemos votado a estos señores, no conseguimos nada, vamos a cambiar el voto en otra dirección, ¿no? Entonces esa dirección pues la va a cambiar o bien para el Partido Popular o bien para el Partido Socialista. Y eso lo va a pagar Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos ha confundido el tiro. Si hubiera intentado al menos
confluir con el Partido Popular y con otros partidos en aquellas provincias donde efectivamente les va a perjudicar el voto, ¿no? Porque va a ser muy difícil mantener pues diputados, por ejemplo, como el diputado por Ávila que tiene Ciudadanos. Ese diputado va a ser muy complicado mantenerlo en estas elecciones. David Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. A la vuelta viene otro David, David Felipe Arranz, al que hacía mucho tiempo que no les saludábamos. Lo vamos a hacer enseguida, no se vayan. 7:15 de la tarde, y antes de que presente a David Felipe Arranz, al que todos ustedes conocen, mandarle un saludo a Jerónimo, que es mi ahijado, que nos está viendo en este momento, que tiene 9 años y que el pasado verano le regalé La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Espero que te lo hayas leído porque estamos ya a 8 de octubre. Don David Felipe Arranz, muy bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué ganas. Mucho tenía tiempo de venir aquí contigo. ¿Sin recibirte? Pues sí. Pues nada, ya estamos aquí en la redacción de la tarde. ¿A ti la Isla del Tesoro te gustaba? Era mi novela de niño, la que más me entusiasmaba leer. La Isla del Tesoro es una novela imprescindible para la educación sentimental de las personas, porque Stevenson relata en La Isla del Tesoro la pérdida de la inocencia de Jim Hawkins cuando descubre que detrás del rostro amable de su gran amigo John Silver el Largo se oculta el más feroz de los piratas. Y ese momento de crecimiento personal es muy importante para saber que no todo el monte es orégano. Es decir, que hay gente que te sonríe, pero que te puede estar preparando una emboscada bastante gorda, que es lo que apuntaba en esa maravillosa novela, que se basa todas las historias en relatos de la piratería clásica, ¿no? O sea, que tiene una base real muy importante. Pues animamos a Jerónimo y a todo el mundo, a todos los que nos estén viendo, que si no se han leído esta novela, este clásico de la literatura universal, que lo hagan. Pero nosotros venimos a hablar de política. Podría ser, Javi, el lema de nuestros políticos: 15 hombres sobre el cofre del muerto y ojo y la botella de ron. Y la botella de ron. De la botella de ron. En unos minutos vamos a ir hasta Granada, donde Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, va a celebrar un acto de precampaña con su archienemiga Susana Díaz. Pero estábamos hablando de piratería, ¿qué es esto? O sea, es una continuación, es la segunda parte de la isla. No lo he hecho adrede. Es la segunda parte de la Isla del Tesoro. Que lo teníamos en el guión. Nos iremos en breve hasta Granada, como digo. Susana Díaz, qué papel ahora, ¿no? Porque ella está en la oposición, trató por todos los medios, junto con la vieja guardia del Partido Socialista, de echar a Pedro Sánchez, de cargárselo, de expulsarle de la sede de la calle Ferraz. Estamos hablando de octubre del año 2016. Y ahora mismo quien manda y mucho es Sánchez, que es presidente del gobierno. ¿Quién se lo diría a Sánchez y quién se lo diría a Susana Díaz tanto tiempo después? ¿Quién se lo iba a decir? Pero sobre todo yo creo que Susana Díaz tuvo un error, y es que no calculó que su origen político estaba apadrinado por el núcleo de la corrupción del Fondo de Reptiles de los Seres de Andalucía. Ese lastre era prácticamente imposible que los padrinos, al estilo de Mario Puzo y de Don Vito Corleone, fuesen el aval de una candidata a presidir la candidatura del Partido Socialista. Es decir, que en la fragua de ese caso de corrupción tremendo, como no ha habido casi en toda la historia de la democracia, resulta que emerge de ese ADN esta mujer, ¿no? Entonces, ni ella, de alguna forma, estaba con los avales más limpios del mundo, y Pedro Sánchez, como hemos visto en este espacio y en muchos medios de comunicación, tampoco estaba avalado por los varones del Partido Socialista. ¿Qué es lo que pasa? Que en el juego político ahora mismo, pues todo es una incertidumbre. Tenemos a un muerto resucitado, que es Pedro Sánchez, el muerto vivo, que llega a ser presidente del gobierno por una moción de censura, que nunca en su vida se hubiera imaginado en estas, y que de repente, por un pacto que hace con el PNV, como sabemos, consigue llegar a la ejecutiva, a presidir el gobierno de una nación. Susana ahora mismo es un cadáver exquisito, que lo que le interesa, obviamente, porque tiene que seguir viviendo de algo esta mujer, hacer carrera, ¿no? El gobierno de Andalucía
no cuenta para nada ya con el Partido Socialista, como hemos visto en el pacto que se ha hecho de gobernabilidad en Andalucía, y se está borrando todo rastro de esa gestión reptiliana del gobierno socialista. Entonces, que se haga la foto ahora con Sánchez, pues sí, es un papelón. Yo creo que Sánchez, yo creo que le da igual, ¿no? Que vea a Susana como diciendo, bueno, esta fue mi antigua rival, ¿no? Es un hombre que ya sabemos que está encantado de conocerse. Tal. Sí, sí. Le parecerá incluso bonito que la vencida aplauda al discurso del vencedor, ¿no? Es algo muy... Vamos a seguir hablando del Partido Socialista, en este caso del Partido Socialista de Móstoles. Conocen a la famosa alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que no ha tenido ningún problema, ningún tipo de conflicto moral en enchufar a sus familiares, a sus amigos. Lo ha seguido haciendo, que se iba uno a por el siguiente, hasta cuatro dimisiones de cargos de confianza. Hoy el Partido Socialista se reúne, lo está haciendo en estos momentos, a partir de las 7. Pedirá la suspensión de militancia, pero ella va a seguir aferrada a la alcaldía de Móstoles. No va a dimitir la señora Noelia Pose. Esto de dimitir en España se practica más bien poco, don David. De todas maneras, hay que decirle a Noelia que su pose va a durar más bien poco. Es decir, que la opinión pública se le está echando encima. Es uno de los casos de nepotismo más flagrantes de los últimos años que se han conocido en las provincias, y esto se hacía en la época caciquil. Sí, sí. De jarrapellejos de Felipe Trigo. O sea, cuando no tienes experiencia enfrente, ¿no? Cuando ya todo te da igual, pero en este caso sí la tiene. Pero si me dices, oye, esto es lo que pasaba en la España municipal de finales del 19, pues vale, pues oye, mira, no había ningún control de calidad, ningún control de concurrencia a ofertas públicas de proyectos, ofertas públicas de empleo en los ayuntamientos, pero es que ahora precisamente se da la circunstancia de que la pose de la señora Noelia no le va a funcionar, porque se le van a echar todos los grupos políticos encima y toda la prensa encima. Entonces, mi consejo para Noelia es que abandone toda esperanza de continuar al frente de la alcaldía haciendo las empanadillas de Móstoles tradicionales que tanto le gustaban martes y 13. Yo le diría a ella pues que se retirase dignamente, dignamente, y pidiendo disculpas, Javi. Escuchemos a Ángel Gabilondo, el líder del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Me parecía que había que adoptar medidas, también lo dije. Y en tercer lugar, lo que dije es que esas medidas, el Partido Socialista tiene un procedimiento arbitrado para adoptarlas, y que por tanto yo supeditaba, no qué haría yo, dejaría de hacer yo, qué me parecería si fuera yo, si yo fuera alcalde, si yo fuera el que decide. Es que lo que tenía que hacer es respetar eso. A algunos les pareció que no tienen la firmeza de decir, pero decir que te parece mal. Decir que hay que tomar medidas y decir que sea el partido el que las tome no me parece ninguna tibieza, me parece más bien respeto y posición, también y posición. Así que yo espero que, por el procedimiento que tiene el Partido Socialista, adopte las medidas que considere oportunas. Bueno, ya les hemos contado el desenlace de este asunto. Se dará de baja en el Partido Socialista, pero va a seguir aferrada al sillón de la alcaldía de esta localidad madrileña, Móstoles. 200.000 habitantes tiene Móstoles, y 27 asesores tiene el gobierno de Móstoles. Sí, tiene más que el Ritz. Bueno, los que permite la ley, don David. Son 27, ¿no? Pues 27. ¿Para qué vamos a poner a 8 o a 9? Si la ley dice 27, hasta el último. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido que se acantone como que fuese el fortín de la Isla del Tesoro, como hablábamos antes, y se empiece a resistir como gato panza arriba en una situación en la que lo que tiene que hacer es rendir las armas. Es más, si Noelia Pose ejerce esa resistencia, Javi, es posible que ese empeño contra viento y marea, contra su propio partido, que la depura, que se retira en los apoyos a la alcaldesa, que la barre del mapa del Partido Socialista, porque ella aguanta ahí acantonada. ¿Será que está parando más investigaciones? Porque si ha llegado a ese grado de descaro en la red clientelar que tiene montada, y familiar, y nepotista, realmente es que Noelia Pose tiene que ser terrorífico el tinglado, la feria que tiene montada en Móstoles, ¿no? O sea que yo me retiraría, de verdad. Y si no se retira, se debe, creo, que a causa mayor. Porque si ya Gabilondo le está diciendo
desde la Dirección General del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid: Noelia, vete, Noelia, déjanos en paz y no nos manches más. Si ella sigue agarrada al sillón, de todas maneras, esto va a durar 24 horas. Mañana vamos a desayunarnos con la noticia de que Noelia Pose ya no está en la alcaldía de Móstoles, seguro. Que eso no puede durar mucho. Esto es como la ley de la calle, ¿no? Como en las cárceles de las películas de los años 70. La policía está rodeando la cárcel y hay dentro un preso apuntando. Yo me encantaría compartir el optimismo de don David Felipe Arranz. Se da de baja la militancia, el PSOE ya elude toda responsabilidad. Esta señora ya no pertenece a mi partido, por lo tanto, toda acción política deben ustedes mirar hacia ella. Pero el no hacia mi ayuntamiento tiene mecanismos y mociones para provocar. Eso es otra cuestión. Que dimita. ¿Y esos concejales? ¿Y esos concejales van a apoyar esa moción? Los que son del PSOE. Los que son del. Y que, y que han sido elegidos por ella. Pero los que son del PSOE y continúan su militancia del PSOE... Ya le deben obediencia al partido y no a ella. Claro, o sea, ya recibirán su carta diciendo: ustedes se apoyan a Noelia, la de las poses. ¿La apuñalarían? Bueno, no sería apuñalada en el sentido de: oye, tú tienes una persona que se le ha descubierto una red clientelar salvaje, pues bueno, no puedes hacer de ciego guiando a otro ciego. Totalmente ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente de acuerdo. O sea, que la opción sensata es: oye, mi alcaldesa está loca, me tengo que ir porque si no muero con ella. Estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero que seguro que habrá más de uno, más de dos y más de tres concejales que le deban el puesto a Noelia Pose. Y que tengan mucho que... No lo sé, pero seguro que algún favor le debe a Noelia Pose. Yo iba por ahí, sobre todo. Vale, que tengan mucho que contar. O que no, vale. No sé si tenemos a Pedro Sánchez en Granada o no. Tenemos al presidente del gobierno en funciones pronunciando uno de sus brillantes discursos en Granada con Susana Díaz. Aún no está hablando Sánchez. Bueno, iremos a Granada, pero a escucharle una pincelada. Tampoco vamos a darle aquí la precampaña a nuestra querida audiencia. Vamos a irnos del PSOE a Podemos. Lo que ha sucedido en el incipiente partido de Íñigo Errejón. La guerra civil que hay Más montada. país. Bueno, quien se va de Más Madrid es Clara Serra, por desavenencias con Íñigo Errejón, al que acusa de lo mismo que Errejón acusaba a Pablo Iglesias. Fíjate que ha dicho una cosa... De tener un partido hecho a la medida del líder, de no escuchar al discrepante. En fin, portazo a las primeras de cambio, y vamos a recordar los motivos que ha esgrimido Clara Serra para abandonar Errejón. El caso concreto de Barcelona ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender. Hace falta dejar de convertir las primarias en un trámite de cara a la galería. Hace falta dejar de utilizar la militancia solo para los refrendos de decisiones ya tomadas. Hace falta habilitar espacios de deliberación donde se incluya y se normalice la crítica y el disenso. Y hace falta dejar atrás la nociva cultura del enemigo interno consistente en estigmatizar al que tiene una voz diferente. Os le está contando a David Felipe Arranz mientras escuchamos con muchísimo interés los argumentos que esgrimía Clara Serra. Que esgrime argumentos de razón, quiero decir. Que ella habla de que se está yendo a un hiperliderazgo, a una inflación del líder. Pero, querida Clara, la inflación del líder ha sido la razón de ser de Podemos. Así que, y la de Íñigo Errejón. Bueno, perdón, estabas ahí. No, ya me ha interrumpido usted, ya no vamos a contar lo que estábamos contando, bueno. Lo que estábamos hablando nosotros mientras escuchamos a Clara Serra. No, lo voy a contar. El señor David Felipe Arranz se tiene que ir marchando al Teatro Español, que está en la Plaza Santana. A las 8 va a haber una función. Y le he dicho que una vez, cuando era periodista en La Gaceta, un servidor, en papel, hace ya muchísimos años, me tocó cubrir una huelga general y estuve toda la noche, toda la madrugada, infiltrado en un piquete de UGT. Madre mía. Y recuerdo perfectamente al señor Willy Toledo asomado al balcón del Teatro Español. No sé cómo entraré allí, pero asomado allí al balcón del Teatro Español a 1 o 2 de la madrugada, llamando asesinos a los policías. Bueno, ya sabes que yo voy a ver Lo Nunca Visto, que es una obra de teatro estupenda, y ahí no hay ningún actor insultando a... Espero que no se encuentre insultando a los periodistas ni a Willy Toledo. Pero que en cualquier caso lo que quería decir de Clara Serra es el mal endémico que tenemos en la política actual, es decir, esta inflación del liderazgo en el que no se contemplan vías de debate. Un partido se organiza orgánicamente y funciona orgánicamente porque hay un cierto debate interno, ¿no? Y me temo que Íñigo Errejón, el debate interno
con Clara Serra pues no la ha encajado bien. Es decir, Clara Serra no quería que Más Madrid se convirtiese en Más País, porque decía que, oye, primero, no te ha dado tiempo a elaborar un programa de ámbito nacional, o sea, lo has presentado in extremis, de hecho lo ha presentado, me parece que el último día era el domingo, me parece, corriendo deprisa. Y le ha dicho, mira, sé un poco coherente, centra tu tiro en Madrid, pero no te dé una megalomanía y te pongas a competir. Bueno, se ha entendido con Pablo Iglesias enseguida, han pactado ya, si te has dado cuenta. Sí, Errejón y Pablo Iglesias están dialogando sobre pactos de izquierdas de gobernabilidad. O sea que, bueno, claro, la otra ha cogido y ha dicho, mira, si haces tú lo que quieres... Pues Isabel Serra, que es su hermana y que curiosamente milita en Podemos, abre las puertas de la formación, aclara que ya se ha desengañado con Íñigo. Bueno, yo con respecto a la dimisión de Clara Serra pienso que es una muy mala noticia. Creo que es una persona que ha aportado mucho durante estos años en las instituciones públicas y creo que realmente, bueno, no contar con ella en la Asamblea de Madrid pues es un paso atrás. Es evidente que esto desemboca en cierta crisis en el espacio del que ella forma parte. Bueno, yo creo que es evidente que Podemos es un proyecto político que sigue abierto a todas las personas que quieran participar en él y desde luego creo que Clara Serra también tiene abierta la puerta en Podemos. Bueno, Podemos sigue abierto a, como ya dice, las puertas a todas las personas que quieran participar en él porque se ha quedado sin personas, empezando por ahí, ¿no? Quiero decir que el descabello y decapitación de la cúpula de Podemos significa que tienen que renovar con gente, ¿no? David, voy a aportar algo que no es de mi cosecha propia, sino de la de José Javier Esparza, director del Gato al Agua. Ha estado aquí a las 6 en punto, al arranque de este programa, y ha dicho, dice, debate de ideas, no hay un debate de ideas, como suele pasar en la política española, son navajazos por persona, por cara, por sillones, pero no hay un verdadero debate de ideas. Apunta razones emocionales. Yo le he preguntado, ¿sentimentales? Se ha reído y ha dicho, lo dejaremos en emocionales. Hasta ahí puedo leer, don David. Bueno, yo creo que la política española no te pongas tan serio. De la cebocracia siempre nos ha dado muchas alegrías en el lado rosáceo del debate político, ¿no? Y Pablo Iglesias, Albert Rivera, pues siempre han dado muchas portadas últimamente acerca del mundo emocional, de las emociones. Adolfo Suárez. Ah, bueno, Adolfo Suárez. Igualmente también, ¿eh? También, pero quiero decir que es bonito ese lado, ¿no? Porque al final uno que piensa que son hombres y mujeres de piedra, tallados en granito, pues también tiene sus emociones y su corazón, ¿no? Detrás de esas emociones y de ese corazón me gustaría saber cuánto hay de ambición, ¿vale? O sea, dentro de... Yo no dudo que se quieran y se amen todos nuestros líderes y lideresas, pero hay muchas coincidencias, ¿no? Que haya tanta afinidad política y tanta cercanía y tanto cargo junto, pues yo no sé hasta qué punto está lo profesional y está lo amoroso, ¿no? Yo creo que es una combinación ahí que está todo mezclado y claro, cuando explota pues es una bomba termonuclear de grandes pasiones políticas, todo mezclado. Don David Felipe Arran, no quiero que llegues tarde a la función en el Teatro Español. Muchísimas gracias. Bueno, Javi, nos vemos. Nos marchamos a publicidad. El que viene enseguida es Alex Navajas, no se lo pierdan. Ocho menos 25, recta final de la redacción abierta. Alex Navajas, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Te has encontrado cerca de donde estamos en el barrio de Chamberí, en los nuevos ministerios, una acampada. Me lo has preguntado antes, ¿de qué se trata? Bueno, pues la acampada, dicen, contra la emergencia climática. Desde hace algún tiempo, la izquierda ya ha enarbolado la bandera del cambio climático, la emergencia climática. Hay que tomar medidas radicales, dejar de usar el coche, restringir el acceso al centro de las ciudades, dejar de comer carne, porque esto es muy fascista y esto es malísimo para el medio ambiente y para el ecosistema. ¿Comer carne es fascista? Dijeron las de las gallinas. Eso es. Los gallos violan a la gallina, pues dentro del reino animal pues hay una tremenda colección de heteropatriarcado opresor, ¿no? Hombre, claro, la naturaleza es tremenda. Sí, o sea, no sé, he aparcado... La verdad es que ¿Qué has visto? No, he aparcado mi coche diésel, pero no con mala intención, porque lo he aparcado ahí justo delante. ¿No te habrán tirado piedras? No, bueno, estaban ahí bailando capoeira y tal, justo, pues sí, donde estaba la última estatua ecuestre de Franco, precisamente, sí, que quitaron hace 8 o 10 años.
Y cómo ha degenerado todo, ¿eh? Y bueno, y estaban... Estos son, perdón que te interrumpa, don Alex. No. Estos son imágenes de ayer. Cortaron el puente de Raimundo Fernández Villaverde en los nuevos ministerios. Y posteriormente, cuando yo me bajo del autobús para venir a mi puesto de trabajo, me encuentro con una performance que dicen los modernos, un sucedáneo de una procesión religiosa. Lo vamos a ver enseguida, desfilando unas señoritas de mi edad, gente joven, disfrazadas como de beduinos. Algunas de amarillo, otras de verde, otras de rojo, lo vamos a ver enseguida. Y unos señores, ahí está. Eso lo grabaste tú y ha tenido un montón de éxito en Twitter. Tocando el tambor, van por delante, va como la banda del pueblo, y detrás, estas jóvenes. Bueno. Ahí está. Sí. Tremendo, me quedé alucinado. Esto lo grabé ayer con mi teléfono móvil. Y dices que justo delante de estos, por lo visto, había unas señoras caminando a 4 patas, como si fueran perros. Y esa parte no la pude grabar, pero había unas chicas también de mi edad caminando a 4 patas, como si fueran perros, como si fueran gatos. Y yo dije, esto se está yendo de madre. Bueno, a ver, no, o sea, vamos a ver, yo insisto, decía la broma que es verdad, he aparcado mi coche diésel ahí al lado, pero es que no va con segunda, que es así la realidad. Bueno, me he bajado y bueno, a mí estas cosas siempre me suscitan de interés y me apetece ver, ¿no? Entonces, bueno, pues ponía ahí una pancarta, ponían que era un movimiento apolítico, estas cosas, o apartidista, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya conocemos el lenguaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí bailando capoeira, había, yo qué sé, cuánta gente habrá ahí, 300, 400 personas acampadas en una franja larga de césped que hay ahí delante de nuevos ministerios. Y bueno, pues eso, pancartas del medio ambiente, el clima y tal. Mira, yo lo primero que pensaba, Javier, es luchan por algo, ¿vale? Luchan por algo. Oye, y ya mis respetos. Es decir, que haya unos tíos de 20, 30, 50, 60 años, como había también, que luchen por algo, en vez de quedarse en casa tumbados al sillón, yo de entrada digo, tienen sangre en las venas. Tienen sangre en las venas. Y a mí eso me parece positivo. Además de sangre en las venas, hay que tener neuronas y cuidado, no estoy diciendo que ellos no las tengan, por favor, que nadie me entienda, pero quiero decir, lamentablemente hoy en día en nuestra sociedad falta gente que tenga sangre en las venas, porque somos una sociedad... Ahí estoy de acuerdo con usted. Sí, somos una sociedad opulenta, somos una sociedad... Acomodada, y entonces, bueno, pues que alguien salga a la calle por algo, a mí en principio digo, ole, ¿vale? Luego evidentemente hay que analizar la cosa. Yo ahora cuando acabe quiero volver para allá, porque a mí me entretienen todas estas cosas, ¿no? Y me divierten. Y entonces, bueno, pues para escuchar lo que cuentan y que, ¿no? Ahora bien, lo del tema del cambio climático, o sea, vamos a ver, el problema es que seguramente, a lo mejor ellos no se dan del todo cuenta, pero en el fondo están siguiendo un patrón de conducta que les marcan. Es decir, no es casual. No es un movimiento espontáneo que surja de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Las revoluciones nunca o casi nunca han surgido de abajo para arriba. Entonces, bueno, vamos a ver, ahora les ha dado por el tema del cambio climático. Bien, o sea, yo es que personalmente me considero desde hace años lo que hoy en día se llama una persona ecológica o respetuosa con el medio ambiente. Es que yo lo soy tengo 43 años, pues desde que nací prácticamente me considero respetuoso con el medio ambiente, pero porque me han educado así. Entonces, yo personalmente no es que haya cambiado, insisto, hablo a nivel personal. Oye, ¿que hay gente que le ayuda a reflexionar sobre la importancia del medio ambiente? Pues fenomenal. A mí personalmente no me pilla de nuevas, ¿no? Pero es un poco la fe del neoconverso, ¿no? Los que han redescubierto ahora que pasa lo mismo con el veganismo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la concepción del hombre que hay detrás de todo esto es errónea y es peligrosa. Es decir, al final el ser humano es una pieza más del planeta Tierra. De hecho, es una criatura bastante perjudicial y bastante tóxica para el medio ambiente. Y están los que ya desde hace décadas hablan abiertamente de que lo mejor para el planeta Tierra sería que el ser humano se extinguiera o por lo menos se redujera el número, porque básicamente lo que nos está diciendo es que es imposible que el planeta Tierra soporte 7.000 millones de personas pues para alimentarles, etcétera. El grito ese desgarrador de Greta del otro día en la ONU de "How dare you", ¿cómo habéis osado arruinar mi infancia?
Bueno, pues su infancia, una chica que ha crecido en Suecia, un país desarrollado, que no le ha faltado absolutamente de nada, acceso a la sanidad, a la educación, unos padres que le han dado, bueno, la educación no voy a entrar, pero al menos que le han dado lo esencial para vivir y para desarrollarse. Habla perfectamente. Y me han robado, claro, me habéis robado habla la perfectamente, infancia. habla perfectamente el inglés, cosa que en Suecia, bueno, bastante habitual. Sí. Pero intuimos que evidentemente el sueco lo hablará perfectamente. De entrada ya tiene 2 idiomas. Vive en un país del primerísimo mundo. Sí. Yo no le veo cara, me perdonarán, de que se haya ido nunca a la cama con hambre. Por eso decía, que dirá un niño claro. del África subsahariana. Claro. Oye, Javier, que yo tampoco, ¿eh? Yo, gracias a Dios, yo creo que nunca me he acostado con hambre. Entonces, pero hombre, yo no puedo decir que haya tenido una infancia desgraciada. Entonces, hombre, lo que vimos el otro día en las Naciones Unidas, a mí me pareció una patochada y una pantomima de una pobre chica que es una marioneta, que será un juguete roto más. A la que, por cierto, ya están proponiendo como Nobel de la Paz. Sí, y lo conseguirá. Obama fue Nobel de la Paz Sí. antes de ser presidente Sí. de los Estados Unidos, es decir, en su primer mes, que Sí. recién elegido en noviembre del año 2008, y esta niña va por el camino. Sí, y lo conseguirá. Y por supuesto, el presidente Trump, que ha conseguido de algún modo descongelar las relaciones entre Corea del Norte, el principal peligro o la principal amenaza global mundial en estos momentos, y Estados Unidos, ya han tenido 2 reuniones, y por supuesto el presidente Trump jamás va a ser propuesto como Nobel de la Paz. Y sin embargo el señor Obama, bueno, no sabemos muy bien, pero vamos a ver, pero sí queda igual, quiero decir, es el discurso de la izquierda, ahora es utilizar a esta niña, evidentemente no hay, todo esto está muy creado, es decir, yo reconozco, la chica es una extraordinaria actriz, yo estoy convencido de que ha tenido unos asesores de imagen, porque el discurso que dio en las Naciones Unidas es impecable en su factura, no, por supuesto no en su contenido, no en su fondo, pero sí en la factura, forma. en el dramatismo, en la gesticulación, en las lágrimas, es decir, estáis destruyendo, estáis tal. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como vivimos en una sociedad eminentemente emotiva, que juzga más con la emotividad que con la razón, pues evidentemente les pareció una cosa magistral todo lo que tenía que decir. Claro, en el momento que aplicas un poco la razón, hombre, pues te tambalea por todas partes, ¿no? El discurso de esta chica, bueno, pues que como sabemos fue a Nueva York en el barco de vela este fletado por el príncipe de Mónaco y por bancos suizos, y volvió cómodamente en avión. Entonces, claro, te dicen, no, es que era un símbolo, era un gesto. Digo, entonces esto es un símbolo, quiero decir, si crees realmente... Es un gesto para ellos, pero para nosotros va a ser una obligación el no poder usar el coche, restricciones a la carne, bueno, elevar el precio de la carne, en tanto que la gente pobre no va a poder comer carne, pero el rico, como Greta y sus amiguetes, sí. Vuelven en avión. Vamos a ver en este vídeo el negocio de Greta, vamos a recordarlo. Su rostro ha dado la vuelta al mundo. Greta Thunberg se ha convertido en menos de un año en un icono mundial contra el cambio climático. Su intenso mensaje ha calado en muchas personas, sin embargo no en otras tantas que no se creen el papel que juega Thunberg. Los grandes lobbies y empresas energéticas verdes la utilizan como punta de lanza. ¿Pueden acaso pasearla por el mundo convertida en mercancía mediática? ¿Pueden convertir su voz, su cara y su futuro en una operación de propaganda? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Entre los que no acaban de captar su mensaje está Donald Trump. Nada nuevo. Parece una niña muy feliz deseando un futuro brillante y maravilloso, muy agradable de ver. El presidente de los Estados Unidos tuiteaba horas después de que Greta reprochara a la clase política la crisis climática. Pero ¿cómo una niña de 16 años se atreve a leerles la cartilla a líderes políticos mundiales? And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Su familia algo ha tenido que ver en esta educación, son veganos, tienen coche eléctrico y no viajan en avión para reducir la huella de carbono, lo hacen en tren. Su madre, cantante de ópera, y su padre, actor, han abandonado todo por llevar a su hija hacia un movimiento que pone los intereses de su discurso por encima de los de una menor de edad, ¿no creen? Los movimientos ecologistas también la están utilizando. Usan a una menor como instrumento de propaganda, la pureza de una niña para la impureza de todo un movimiento político.
Por el momento, ninguna autoridad sueca, europea o de Naciones Unidas ha censurado la peligrosa utilización de una menor a escala mundial para la realización de la propaganda de un movimiento político cuyo contenido no debería inhibir a dichas autoridades. ¿Y ustedes qué creen? ¿Greta Thunberg realiza un papel o por ser tan joven acabará como un juguete roto? Alex Navajas, dentro de 15 años, ¿dónde ves a Greta? Espérate que saco la bola. Presidenta de Suecia. Bueno, eso sería complicado. Yo te diría casi 100% Premio Nobel de la Paz. ¿Eso va a ser inmediato? Eso va a ser inmediato. Pero yo me temo... Bueno, a ver, yo personalmente le deseo lo mejor, por supuesto. Deseo lo mejor para ella, pero yo me temo que vamos a ver, una persona de 16, 17 años como tiene Greta, no tiene la psicología... aparte que ella es una persona que tiene un problema psicológico, o sea, no es una crítica ni mucho menos, es que es una realidad, es que ella es Asperger, eso es un tipo de autismo. Síndrome de Asperger, o sea, sí. Es un tema serio, o sea, no estamos hablando de un constipado, de un resfriado, estamos en un tema serio. Entonces, es una persona que está expuesta a una presión mediática, etcétera, que es muy difícil de sobrellevar. Entonces, bueno, la verdad es que hay que decirlo, son pocos los famosos que los famosos, me refiero a nivel estelar, a nivel planetario, como lo es ella en este momento. Seguramente es la chica de 17 años más conocida actualmente. Es probable. Actualmente yo creo que es la menor de edad más conocida en el planeta entero, y en cosa de meses. Entonces eso es muy difícil de gestionar, sobre todo pues cuando tienes un tema psicológico serio como es el síndrome de Asperger. Yo le deseo lo mejor, pero lamentablemente la experiencia que tenemos con este tipo de personas es que muchas veces acaban siendo juguetes rotos. Eso es. ¿No? En cierto modo también todos aquellos que han logrado la fama desde muy pequeños, pienso en actores, en músicos, etcétera. Es difícil de digerir. Es muy difícil. El éxito en general es complicado de digerir, pero... Como si te llega a los 50 años, pero... bueno, pues porque parece que es un tema muy adictivo, ¿no? El tema de la fama, etcétera. Entonces, yo ciertamente espero lo mejor para ella. Yo lo que le recomendaría, es lo que le recomendaría a todos, y también a estos que están asentados aquí, y a todos los que nos están viendo, y a nosotros los primeros, que es buscar la verdad siempre, ¿no? Buscar la verdad. Entonces, hombre, vamos a ver, ella, retomando su discurso, ha dicho: estamos al borde del inicio de la extinción masiva. Una extinción masiva. Vamos a ver, quiero decir, esto es una adolescente que está hablando a los principales poderes del mundo en la ONU. Yo me pregunto, ¿esta chica, aparte del tirón mediático, tiene la autoridad para decir eso? Lo planteo. Conocimiento. O sea, no te digo que sea verdad o no, simplemente yo me planteo, una chica de 16, 17, más allá del tema mediático, tiene la autoridad... Pues ha regañado a toda la ONU, claro, a todas las naciones. Claro, y tiene el discernimiento para mirar con esa cara de odio a Trump y sin embargo ver que estaba jugando ahí con Obama. O sea, ¿por qué o sea, de verdad no nos suena esto a una cosa absolutamente preparada? Cualquier cosa menos espontánea, naturalmente. Entonces digo, oye, pues es que si me dijera, no, es que esta chica es premio Nobel de física o premio Nobel de no sé cuánto, y entonces es una persona que tiene autoridad para decir, bien, pero es que el tema del cambio climático hay muchísimo... Se está partiendo de un hecho real y de una preocupación buena, como es el cuidado por el medio ambiente, que yo, como decía hace 3 minutos, yo tengo desde hace 43 años porque me han educado así, entonces, bueno, pues no me sorprende nada. Entonces, aprovecho una cosa buena, que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que usar plásticos, que todo eso está bien, para llevarlo a una cosa extrema y para hacer una deformación antropológica, que al final es lo que se busca. Es decir, el hombre es tóxico, comer carne es fascista, montar en avión tampoco está bien, y luego, bueno, pues yo te lo decía aquí alguna vez, es gracioso, yo que sigo a youtubers jóvenes y tal, pues como se suman a la moda vegana y a no sé qué, pero luego se cogen el avión cada 2 por 3, están en Tailandia, en Vietnam, en Sudamérica, en los sitios más exóticos, ¿no? Entonces, y lo que decía hace poco un columnista, ¿no? Decía, oye, no limpias tu habitación, vas a limpiar el planeta, ¿no? Buena Entonces, reflexión esa. Empieza
Empieza siempre con el prójimo, lo que tienes al lado, lo más inmediato. Claro. Y no vayas a salvar la humanidad. O como aquel que amaba la humanidad en abstracto, pero luego al que tienes al lado que te toca en el autobús y tose, pues no lo puedes ni ver. Claro, o a todos aquellos que hablan de pluralidad y hablan de apertura y de no sé cuántos. Y entonces, bueno, pues tú llegas con argumentos que a ellos les suenan mal y simplemente los propones e inmediatamente ya fascista. Hombre, pues vamos a ver, claro, tú te denominas demócrata, plural, no sé cuántos. Bien, oye, llega una persona y te argumenta algo con respeto, con argumentos, etcétera, inmediatamente te salta el fascista. Hombre, muy plural no eres. Quiero decir, cualquier persona que se sale de tu discurso, que por lo general es el discurso de lo políticamente correcto, ya le cuelgas el San Benito fascista, que en el fondo lo que estás haciendo es identificar al enemigo para que invalide todo lo que está diciendo a partir de ese momento. Es decir, si yo logro colgar de ti el San Benito fascista, inmediatamente cualquier persona que te escuche, bueno, ya, pero cuidado, que lo dice un fascista, ¿no? Y lo ha dicho un demócrata. Un demócrata ha identificado al fascista, ¿no? Aquí parece que es el que sea más rápido en echarle lo de fascista al otro, ¿no? Entonces, claro, al final vemos que muchas veces precisamente los más fascistas son precisamente los que van de antifascistas, porque no permiten la más mínima digresión. Antes de acabar el programa, quería hablar a Navajas de lo que aconteció el pasado domingo en Vistalegre, en el barrio de Carabanchel de Madrid, el acto de Vox. Vistalegre 2. Y si la primera edición fue el momento en el que este partido fue conocido pues por prácticamente todos los españoles y los grandes medios de comunicación comenzaron a hablar de sus propuestas, la segunda edición, bajo mi punto de vista, Alex, no tienes por qué estar de acuerdo, es la confirmación de Santiago Abascal, porque pronunció un discurso muy sólido en el que yo al menos no eché en falta ninguno de los grandes temas, ninguna de las grandes ideas que ha ido proponiendo Vox y que son ahora mismo objeto de debate en otras naciones europeas. Y de los grandes... Aquí han tardado mucho, aquí hemos tardado mucho tiempo, como históricamente nos ha pasado, en debatir temas, por ejemplo, el de las fronteras, el control migratorio. Eso está a la orden del día en Italia, en Alemania, en Francia y en España. Éramos una rara avis, estamos al margen de ese debate que prácticamente habría tertulias, periódicos en todo el continente. Pero mira, lo del tema de la frontera es que pasa una cosa muy curiosa. Existen unas leyes, ¿no? Eso es una ley. Si tú pides que se apliquen, eres un fascista. Pues vamos a ver. Entonces estamos en un estado fascista, porque esas leyes están dictadas, y no de anteayer, o no de la época de Franco, ¿no? Son leyes que llevan tiempo. Entonces, cuando tú hablas sencillamente de un orden en el control de las fronteras y también en el no caer en el buenismo estúpido del que no quiere pensar, de nuevo vamos a lo de antes, estas oleadas de inmigrantes no es que sean espontáneas, es que son personas que están engañadas, es que hay mafias detrás, es que hay ONGs detrás que se están lucrando con el dinero que gente como el propio magnate Soros ha destinado 500 millones de euros a lo largo del año pasado para potenciar estas ONGs. Hombre, entonces, vamos a ver, yo lo único que digo es, mire, vamos a ver, o sea, no seamos ingenuos, no seamos idiotas. Entonces usted está diciendo que se ahoguen en el mar. No, evidentemente no estoy diciendo que se ahoguen en el mar. Por supuesto que no. Y creo que nadie en su sano juicio dice eso. Y el que lo diga, pues evidentemente está zumbado, es un tarao. Escuchemos uno de los momentos más destacados del discurso que pronunciaba Santiago Abascal. Queridos compatriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón y con todo el orgullo, decimos hoy aquí, Vox plus ultra, España plus ultra. Nosotros queremos el poder para proteger al pueblo español de sus enemigos, de los enemigos de la unidad que quieren romper nuestra patria, de los enemigos de la libertad que quieren imponer las mordazas progres, de los enemigos de la igualdad que defienden los privilegios autonómicos y de los enemigos de nuestra soberanía que desde sus posiciones globalistas quieren disolver la existencia de España en un magma multicultural. Bueno, arrancó el discurso diciendo que no tenían que pedir perdón, sino que deberían mostrar orgullo por sus ideas. Y acaba este fragmento hablando del problema multicultural, que España tiene amenazas interiores, los separatismos, sobre todo el catalán y el vasco, para romper la nación española, pero también hay enemigos exteriores, se está refiriendo
a los que son entusiastas del proyecto multicultural, del globalismo, de disolver la nación española en esa idea del multiculturalismo, ya sea dentro del proyecto de la Unión Europea o de una cosa más amplia. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, vamos a ver, yo puedo entender, una persona con un pensamiento de izquierdas ve la historia de España o ve la historia en general de Europa y del mundo occidental y no le gusta. No lo entiendo, porque hay un pasado judeocristiano, una herencia de la Grecia clásica, del Imperio Romano, bueno, y eso es lo que ha ido conformando. Entonces, claro, si yo lo entiendo perfectamente, una persona que, un español que sea de izquierdas, muy de izquierdas, evidentemente los únicos 5 años que le parecen salvables de la historia de España son la del 31 Segunda al 36. República. Claro, y entonces además necesitan exaltarlo a costa de hacer aquello que decía Julián Besteiro, dirigente del PSOE, de un Himalaya de falsedades, porque es que si no, no puedes defender la Segunda República. O sea, la Segunda República fue una de las etapas más negras de la historia de España y fue la puerta, evidentemente, a la guerra civil provocada por aquellos que querían ir hacia una dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, claro, necesitan blanquear la historia de la Segunda República porque es lo único salvable. Todo lo anterior, claro, imagínate, monarquía, iglesia, ejército, nobles, un espanto. Un espanto. La Segunda República, Ale, por cierto, ya que nuestra profesión es el periodismo, hay que recordar que solo duró 5 años. La Segunda República fue el periodo de la historia de España en el que más se cerraron periódicos, donde la censura actuó con mayor entusiasmo. Esos 5 años de la Segunda República. Sí, no, se habla de la censura del franquismo, que sin duda la hubo, pero lo que es el cierre sistemático y que un juez ordenase el secuestro de una publicación, pues la Segunda República es paradigma de los censores. Sí, por eso es exactamente lo contrario de lo que dicen, ¿no? O sea, de esa especie de oasis, de libertad, es que no es real, no es real. Entonces, yo entiendo, insisto, que para una persona de un pensamiento de izquierdas, la historia de España es un horror, es el imperio, tal, pero nosotros... Es la evangelización de un continente entero. Claro, entonces, los que somos españoles estamos orgullosos de nuestra historia, y estar orgulloso de nuestra historia no es decir que toda es inmaculada y blanca, eso es el error que ellos cometen, por ejemplo, con la Segunda República. La Segunda República es intocable, fue toda perfecta, desde el día 1 hasta el último, salvo ese bienio donde la CEDA estuvo ahí mal metiendo, pero el resto fue maravilloso, ¿no? O sea, ellos sí blanquean la historia, pero los que, por ejemplo, vemos la historia de España y estamos orgullosos como nación y nos parece una historia extraordinaria, una de las historias de las naciones más extraordinarias del planeta, inmediatamente te sacan errores. Pues claro que hubo errores, claro que ha habido sinvergüenzas en la historia de España, claro que ha habido reyes que han sido una panda de degenerados y de tíos despreciables, claro que lo ha habido, pero la historia de España es una historia gloriosa, es una historia extraordinaria. Es muy triste, por ejemplo, que el centenario de Juan Sebastián Elcano, por ejemplo, esté pasando apenas sin pena ni gloria. Bueno, ¿no? que el gobierno de España, y nos queda muy poquito, la propia Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en funciones, fue a Portugal a decir que fue una gesta compartida, incluso a decir una gesta portuguesa por Magallanes. Quien dio la primera circunnavegación, quien la completó fue Elcano. 10 segundos. Y bueno, y descubrimiento de América fue Génova, no fue España, porque Cristóbal Colón era genovés, bueno, algunos dicen que catalán, pero en fin. Por supuesto. Ahí lo dejamos. Ale Navaja, muchísimas gracias. Javier, gracias. ¿Estuviste en Vista Alegre o lo seguiste por televisión, por Intereconomía? Yo me fui al campo porque el domingo es mi día sagrado de naturaleza. Hace muy bien. Eso es. Pues te vemos la próxima semana, Alex. Eso es. Les dejamos con Xavier Orcajo, Pulso Económico. Nosotros volvemos mañana a las 6. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.